Un cordial saludo para todos y todas. Soy Carlos David Palomino Zuluaga. Mi ponencia se denomina Experiencias estéticas y emocionalidad en la convivencia escolar, una aproximación pedagógica crítica desde los vínculos intersubjetivos y emociones presentes en los procesos educativos musicales, que hace parte de una investigación de corte cualitativo que desarrollé a nivel de maestría, donde abordó el análisis de las emociones como sistemas simbólicos culturales intersubjetivos y su incidencia en los procesos educativos musicales. Esto desde el enfoque radical de la pedagogía crítica, donde se busca concienciar y reflexionar en torno a las emociones y las epistemologías contextuales de los sujetos partícipes en esta investigación. Para problematizar la investigación, digamos que parto de la educación tradicional o convencional de corte positivista, que de alguna manera subestima o invisibiliza el papel de las emociones en los procesos pedagógicos. Para esto, la pregunta orientadora de la investigación es cómo las emociones pueden incidir en la convivencia escolar cuando las hacemos parte activa en las experiencias estéticas de los procesos educativos musicales abordadas desde el paradigma de la pedagogía crítica, puesto que lo que se pretende es generar una concepción epistémica y una concepción nociológica en torno a las emociones que puedan surgir en los procesos educativos de la clase de música. Para esto el objetivo general es establecer la incidencia de las emociones en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación artística musical, contribuyendo a la convivencia escolar. Y los objetivos específicos son propiciar estrategias pedagógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje musical que potencien los vínculos intersubjetivos en la convivencia escolar y reconocer la correlación entre las emociones y la convivencia escolar en las experiencias estéticas de la clase de música. Para esto, de manera inicial, se partió de la categoría de emoción, que básicamente hace referencia a un dominio de acciones y disposiciones corporales que son fundamento de nuestras acciones. El autor Humberto Maturana dice que no hay acción humana que no esté fundada, que no esté fundamentada por una emoción para que se pueda realizar ese acto como tal. El amor, plantea él, es una emoción fundamental para constituir y conservar la convivencia social. Es un dominio de conductas relacionales entre los seres vivos donde el otro surge como un legítimo otro en la coexistencia bajo cualquier circunstancia. Otra categoría inicial fue experiencias estéticas, que según la autora Maxine Grimm consiste en el sentido que tiene la educación estética para orientar a los estudiantes hacia su propia creatividad a través de encuentros más activos y participativos para desarrollar una conciencia y una sensibilidad activas que rompa con esa actitud natural que a veces tenemos frente a las obras artísticas, y de esta manera de que digamos que se conjugue un entramado de significados y sentidos en torno a las experiencias. La pedagogía crítica hace referencia desde los planteamientos de Peter McLaren a esa manera de abordar los procesos educativos mediante una concienciación crítica, reflexiva del contexto de los estudiantes donde se desarrollan los procesos educativos, para generar como un análisis valorativo y contrastante entre los conocimientos abordados. Es preciso decir que hay dos categorías emergentes. Una de ellas es la convivencia escolar, que básicamente aborda los conflictos escolares, y la emocionalidad intersubjetiva, que es una categoría emergente que propicia el constructo teórico de esta investigación. En la metodología desarrollé una etnografía educativa a partir del abordaje triangular, que es una propuesta en educación artística de la autora Ana Maya Barbosa, una autora de Brasil. Ella propone que hay, digamos, tres elementos fundamentales en los procesos de educación artística. Uno de ellos es la apreciación estética,
otro es la acción artística como tal, y uno fundamental es el contexto o la concepción sociocultural donde se desarrollan estos procesos. Esto mediante una aproximación humanista donde la concepción epistemológica de los educandos fue fundamental para abordar las concepciones emocionales. El arte, básicamente en esta investigación, fue desarrollado como pretexto o mediación para comprender esas emociones a través del interaccionismo simbólico, que es una perspectiva sociológica que me permitió poder teorizar de una manera muy humanista esas interacciones sociales entre los estudiantes y las emociones que pudiesen brotar en estos procesos educativos musicales. Para ello, hubo 3 fases de desarrollo etnográfico. La primera, que fue el Festival de Talentos 2018, donde abordamos con los estudiantes los diarios de clases. Ellos escribían su diario de manera libre y voluntaria en torno a sus experiencias o vivencias en la clase de música y en este festival, con unas preguntas orientadoras por el docente investigador. La segunda fase fue la salida pedagógica al Parque de los Novios en Bogotá, que consistió básicamente en que los estudiantes compartieran unas experiencias, unas vivencias en torno a su convivencia y los conflictos o diferencias que pudieron haber tenido en la clase de música. Es en esta segunda fase donde comienzo a evidenciar que la convivencia escolar es un elemento emergente en la investigación y que al parecer es de suma importancia para la misma. En la tercera fase desarrollo 4 sesiones de clases de música donde propongo la actividad pedagógica denominada como círculos dialógicos. Básicamente consiste en que los estudiantes dialoguen en torno a las emociones que puedan sentir en la clase de música y expresen con respeto y con fraternidad, digamos, las diferencias o los conflictos que tuviesen en las clases de música. Además, para focalizar un poco más los datos y la información recabada en la investigación, se desarrollaron unas entrevistas con algunos estudiantes. Pues digamos que para poder evidenciar la categoría de emoción en la investigación, centré la atención en los gestos y en las acciones verbales que pudieran ser por un lado de empatía o por otro de apatía, y en algunas ocasiones ambivalentes, con doble sentido. La categoría de experiencias se evidenció a través de las vivencias artísticas y la categoría de pedagogía crítica cuando habían reflexiones contextuales por parte de los estudiantes, reflexiones críticas, valoraciones contrastantes de sus vivencias emocionales. Categorías emergentes, digamos que son la convivencia escolar, que se codificó como consensos o disensos dependiendo de las acciones verbales y los gestos de los estudiantes, y todo esto converge en la emocionalidad intersubjetiva. La codificación categorial se realizó por medio del software de análisis cualitativo Atlas-T, donde, para darles un par de ejemplos, el código GESTE hace referencia a los gestos de empatía y el código GESTA hace referencia a los gestos de apatía. Fue muy evidente una reiteración o una preponderancia, digamos, de los gestos de apatía, de las acciones verbales de apatía, de muchos conflictos en disensos entre los estudiantes, lo que, como ya les comenté, pues evidenció la emergencia de la categoría de convivencia escolar en torno a los conflictos escolares. Digamos que todos estos conflictos y las emociones evidenciadas en los procesos educativos musicales produjo el comprender las emociones como fenómenos simbólicos socioculturales, inicialmente partiendo de la subjetividad de cada individuo, donde es un proceso de relación múltiple y diverso, de una subjetivación emocional e interrelacional para crear una construcción o recreación de las cualidades emocionales de los sujetos. Para darle como una base, digamos, académica, un soporte sociológico, desarrollé o traté algunos aspectos muy básicos de la fenomenología.
que básicamente nos habla de comprender la realidad del mundo social, el mundo de la vida cotidiana y la actitud natural desde el sentido común que los estudiantes tenían sus concepciones epistémicas en torno a las emociones. Todo esto derivando en una subjetivación emocional, digamos, donde podemos entender la emoción como un elemento cognoscible de las experiencias estéticas. Esto derivó en lo que en el constructo teórico que he denominado como emocionalidad intersubjetiva, que es un proceso que va desde la subjetivación emocional, donde hay una interrelación emocional, una construcción o recreación de cualidades emocionales de los sujetos. Hay posteriormente un análisis y una reflexión crítica en torno a un dominio común de significados que se dan para la interpretación crítica de estas subjetividades emocionales, y posteriormente hay una incorporación de ese otro en mi propio ser, lo que se denomina como el alter ego, y esto nos produce la emocionalidad intersubjetiva, que constituye un fundamento nociológico para la comprensión de las emociones. Digamos que en esta investigación hubo emergentes muchas cuestiones que ayudaron a consolidar las emociones como un componente nociológico en ese entramado emocional de la convivencia escolar. Muchos conflictos entre los estudiantes, puesto que no se trataba de generar una investigación con un final exitoso, con un final perfecto, sino todo lo contrario, entender cómo esos conflictos y esas diferencias que tienen los estudiantes en la escuela, digamos que pueden ser abordados desde la propuesta de la actividad pedagógica de los círculos dialógicos, donde ellos abordaban esos conflictos, abordaban sus diferencias, proponían sus puntos de vista y también expresaban esa emocionalidad como un elemento inherente de esos procesos educativos que ellos desarrollaban. Entonces, poder comprender la emocionalidad intersubjetiva ayuda de alguna manera a propiciar un conocimiento epistémico contextual. Es fundamental esto, contextual, de solamente ese contexto. ¿Por qué? Pues porque las subjetividades varían de un contexto a otro. Entonces, eso nos hace comprender que en ese contexto las diferentes emociones y las divergentes y convergentes emocionalidades a través de los procesos educacionales, pues inciden en estos procesos, y es responsabilidad de los maestros, de los docentes, poder abordarlos. Y la propuesta de esta investigación es los círculos dialógicos y poder comprender esas emociones como elementos cognoscibles. Para terminar, les comparto la postura investigativa que como docente tengo, que es crear conciencia sobre el no subyugarse, el no alienarse, subvertir todo este tipo de conductas y desde la convivencia con amor como emoción cognoscible, hacer de las experiencias estéticas de la escuela un pretexto para convivir. Muchas gracias.